Mil gracias. No les voy a leer mis 11 páginas, voy a tomarlas como apunte para centrarme en esto, que el subtítulo de mi ponencia, el título es Alfonso Reyes en el Servicio Exterior Mexicano, y el subtítulo es El hombre de letras como diplomático y la diplomacia como defensa de una revolución que no fue suya, pero a la que al final se incorporó. Parto de una afirmación rotunda de que experto en Alfonso Reyes no soy. No tengo mayores posibilidades de ahondar con algo original en el reyismo. Sin embargo, el director del CEI me dijo que será conveniente participar en este homenaje. No fue con Reyes cuando salió a la luz el Centro de Estudios Internacionales, y yo me sospecho que no es accidente. A Reyes, tengo la sospecha, no le interesaba un Centro de Estudios Internacionales, justamente porque había vivido en la Secretaría de Relaciones, y no creo que viera nada particularmente interesante en esa área. Entonces, este es el principio de mi exploración de Reyes, que lo de la diplomacia realmente no le interesaba. Y me siento como si estuviera uno en un congreso sobre Kafka y a mí me tocara hablar de qué tal lo hizo Kafka en la compañía de seguros como actuario y vigilante de que las cláusulas de los seguros estuvieran bien y de que nadie le estuviera haciendo daño a la compañía de seguros. O sea, prácticamente no importa. Y yo voy a diferir un poco pues con el director de mi centro y decir que a Reyes y la diplomacia son cosas muy alejadas, que sí, ciertamente tuvo que hacer cosas en las embajadas y en las legaciones en las que estuvo, pero no estaba ahí su corazoncito. Él empieza su vida como diplomático del lado del huertismo. Él es un funcionario menor, muy menor, de la representación de México en España bajo Huerta. No es un muy buen principio. Pero tratando de entender qué rayos hacía Reyes en España, bajo el gobierno de Huerta. Reyes es el heredero de una de las figuras centrales del porfiriato. En algún momento él mismo se nombra príncipe heredero. Pero la vida lo llevó por otros caminos, porque a México lo llevó por caminos que no estaban muy bien pensados para una persona como Reyes. Entonces, el huertismo, ya lo sabemos, es la primera experiencia y única experiencia que México ha tenido como dictadura militar. En el siglo XIX hubo muchos militares en el poder, pero no hubo ninguna dictadura militar. Esta sí es. Esta es una dictadura militar en el sentido estricto, comparable a Pinochet, por ejemplo, que es algo más cercano a nosotros, ya lo entendemos mejor. El general Reyes muere en el intento de derrocar a Madero. Tampoco es un buen principio. El hermano de Reyes está metido hasta el fondo en la lucha contra Madero, contra la revolución, pero Reyes, Alfonso Reyes, no. El reyismo alfonsista es distinto del reyismo del otro. Reyes dice muchas veces que él no está interesado en la política, que no le interesa la política, que su república es de otro mundo, es la república de las letras. Pero el país va por un lado muy lejano a las letras y muy cercano a la pólvora. Cuando se da el golpe,
todos los que estaban lejos o cerca de Huerta tienen un verdadero problema: definirse. Y Huerta le pide a Reyes que sea su secretario. Y aquí es donde toma una decisión realmente importante, realmente interesante. El joven príncipe decide que no va a ser el secretario del peculiar general que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Y entonces tiene un problema instantáneo, muy, muy fuerte. Si no estás con Huerta, entonces estás. En ese momento, peor que ahora, la polarización en México es tal que está uno de un lado o del otro, el punto intermedio no existe. Y el haberle rechazado a Huerta, que quería la muerte del padre, el general Reyes, que en realidad murió de una manera bastante ridícula, pero que tenía una figura, y se le hizo una figura enorme, Huerta quería tener al reyismo con el hijo de Reyes. Y a la hora de negárselo es cuando le da la opción de irse, como se la dio a Félix Díaz, el otro, que era un problema. Lo manda también a una misión diplomática, también hacen diplomático a Félix Díaz, nada más que a Japón. Aquí le da la posibilidad a Reyes de irse a España. Entonces Reyes inicia su vida diplomática por las malas razones, no porque quiera, sino porque no le queda otra. Es una decisión sensata. Una decisión bien pensada. Ahora bien, para un diplomático, ¿qué es estar en una legación en cualquier papel, como tercer secretario o como ministro plenipotenciario o luego como embajador? Lo que nos queda claro es que ir a Europa era ir a un sitio con poca importancia. Para México, el siglo americano empieza con la Primera Guerra Mundial. Es el momento en que Estados Unidos pone claramente su pie en México y se va a deshacer de Europa. Quizá lo único importante de Europa en México en esos momentos es Inglaterra, nada más. España es muy, muy secundaria. Francia se va a convertir en muy, muy secundaria después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el marco diplomático en el que va a actuar Reyes es un marco secundario. La política real se hace con Estados Unidos y nada más que con Estados Unidos. La política con Estados Unidos determina la política con Inglaterra, la política con Francia, la política con España, la política con Alemania, la política también con Argentina y con Brasil de manera más indirecta. Pero es el siglo americano y México lo siente como ningún otro país en América Latina. Bueno, puede ser que el Caribe y México son los que lo sienten de entrada, fuerte. Entonces, la Revolución Mexicana agudiza lo que ya estaba en ciernes. A la hora de hacer que choquen Europa y Estados Unidos en México por la Revolución, y a partir de este gobierno de Huerta es donde se da el gran choque entre europeos. Ahí sí entran Inglaterra, Francia y España y Alemania, y este choque va a dar por resultado el dominio completo de los norteamericanos. Alfonso Reyes nunca estuvo en Estados Unidos, pero tampoco hubiera sido una cosa importante. Lo que quiero dejar aquí, no espero que no se me malinterprete, pero es que era una tarea secundaria. Por eso a Reyes hay que juzgarlo básica, 99% como hombre de letras. Y lo de diplomático es una cosa como Kafka en la compañía de seguros. Un poquito mejor, desde luego, que andar en la compañía de seguros. Pero la política mexicana, la política exterior mexicana se hace en México, justamente por el predominio norteamericano. Un embajador mexicano en Washington tiene muy poco que hacer.
No puede ver al presidente, no podía ver al presidente Wilson o al presidente Coolidge o al presidente Roosevelt o al que quieran. De vez en vez los ven, muy pocas veces. Al secretario de Estado lo ven muy poco. En cambio, el embajador norteamericano aquí ve al presidente cuando quiere. Ve al secretario de Hacienda, ve al secretario de Relaciones Exteriores, ve al secretario de la Defensa, ve a quien quiera. Es aquí donde se hace la política exterior de México, no en las embajadas de México en el exterior. Esos son temas realmente secundarios, incluyendo la embajada en Washington y la embajada en Guatemala, que son de las más importantes que México tiene en el exterior. Entonces, esto es lo que quiero dejar como el marco en el cual se desenvuelve Reyes. Luego el sistema exterior mexicano. Este sistema, o el servicio exterior mexicano, está hecho con gentes de prestigio que han cultivadas, hombres de mundo, etcétera. Pero cuando llega la revolución, como diría don Luis Cabrera, es la revolución. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores llega a quedar en manos, el último canciller de Huerta es José López Portillo y Rojas. Bueno, un hombre también de letras y de la élite. Pero luego le sigue Cándido Aguilar. Cándido Aguilar era lechero. Y en algún momento en Veracruz, la legación inglesa dice, pero qué barbaridad, ¿cómo tenemos de secretario de Relaciones a alguien que no sabe que Inglaterra es una isla? Tampoco le hacía mucha falta a don Cándido saber que Inglaterra era una isla. En realidad él se preocupaba mucho por Estados Unidos. Entonces llegan hombres que están graduados en la Universidad de la Vida. Don Cándido Aguilar es un buen secretario de Relaciones Exteriores, no sabiendo gran cosa del mundo externo, excepto de Estados Unidos, que es donde sí agarró un crash course muy rápido. Luego, la propia revolución va a ir poniendo a gentes con mayor preparación formal. Es ahí donde entra Reyes. Es allí. La revolución los usa. Y supongo, y sin que eso sea un demérito para nada, que ellos también usan a la revolución. La revolución los necesita, pero no los creó, ni ellos se prepararon para servir a la revolución. De todas maneras, ya llegan gentes que habían estado en la universidad, ya le toca a Reyes el estar teniendo en la Secretaría como sus superiores al ingeniero Alberto J. Pani, a Aaron Sáenz, uno es ingeniero, el otro es abogado, y luego a Genaro Estrada, que es su gran amigo de Reyes. Allí sí, allí es donde embonan muy bien, hombres de letras los dos, pero es cuando la revolución ya dejó la parte violenta, cuando ya dejó de oler a pólvora, y entonces empieza una Secretaría de Relaciones más ortodoxa, y cada vez más el tipo de persona que es Alfonso Reyes se convierte en funcional para esta tarea. Va a servir en la parte final de su estadía como diplomático bajo cancilleres que sí tienen ya con los que él sí podría haber dialogado y hubiera encontrado una contraparte muy adecuada. Pero es justamente entonces cuando Alfonso Reyes deja de ser diplomático. Cuando ya se estabiliza todo, es cuando también termina su parte diplomática. Entonces, yo veo lo poco que conozco de Reyes, lo que él mismo dice en sus cartas a Enrique Sureña, es que él no tiene pasión por la política. Y la política exterior es política, aunque sea exterior, pero es política. Hay algo contradictorio, él es diplomático, pero no tiene pasión política. Y la rechaza, le va a caer muy mal la pasión política.
entonces está en una parte de la política, que es la exterior, que en realidad está muy concentrada. Está muy concentrada en la Ciudad de México. El responsable de la política exterior es el presidente. En segundo lugar, su secretario de Relaciones, su secretario de Hacienda, el secretario de Defensa. Esos son los que hacen la política exterior de México, los políticos. Y entre más vamos alejándonos de México, de Washington y quizá de Guatemala, más nos vamos acercando a la función diplomática como forma más que como contenido. Entre otras cosas porque México es un país periférico y ya quedó enganchado en la órbita norteamericana. Europa y América Latina en los años 20 y en los años 30 son escenarios secundarios para México. Son importantes simbólicamente, pero si no hubiéramos tenido embajador en Argentina o en Brasil, tampoco hubiera pasado nada. Si no hubiéramos tenido embajador en España, no pasa nada, como se vio cuando se terminan las relaciones con España en 39 y se van a reanudar hasta que López Portillo decide que es tiempo de reanudarlas. No hay embajador y las relaciones con España siguieron. Siguió el comercio, siguió más trabajocillo que lo normal, pero se mantuvo la ida de mexicanos a España, los de españoles a México, etcétera, con ciertas trabas. La relación secundaria entre los dos países continuó sin tener ni embajador, ni primer secretario, ni segundo secretario, ni tercer secretario, ni tener nada más que un personaje con representación oficiosa aquí y otro en Madrid, y listo. Prueba de que, en realidad, tener una embajada, pues no era importante. Ahora que se está diciendo que México va a cerrar algunas embajadas, pues me parece que sí, no va a pasar nada. Entonces, la experiencia de don Alfonso en España es una especie de exilio. Y aquí cito algo que a mí me parece que realmente retrata bien a don Alfonso y su relación con la diplomacia. Le dice a Pedro Enríquez Ureña, cuando está allí en la legación de México en España: ay, Pedro, ¿no podría yo pintar con colores bastante vivos el género de hombres que escriben a máquina junto a mí? Nunca creí que a tanto se pudiera llegar. Es lo peor que he visto en mi vida. ¡Qué vaciedad! ¡Qué estupidez! ¡Qué sublevación del lodo y de la mierda en cada palabra y ademán! Es el diplomático hablando de sus colegas en la legación de España. Esto obviamente no nos muestra a un Alfonso Reyes que estuviera entusiasmadísimo con la vida diplomática, y yo desde luego no lo culpo. Nunca he estado en una embajada, pero me las imagino. Por la propia investigación lo lleva a uno a imaginar rápidamente qué puede ser una embajada. Y con la caída de Huerta, que no duró más que un suspiro, entre 13 y 14, Reyes también pierde su trabajo diplomático y ya no es diplomático. Y se queda en Europa y pues, decía yo que en España, estaba en Francia, ¿verdad? Estaba en Francia. Luego se va a España. Esto es la legación en París. Eso de que París bien vale una misa, se ve que aquí a don Alfonso la misa le estaba saliendo costosísima, porque estaba no estaba satisfecho. Era muy rápido lo que había pasado en su vida. Él estaba dedicado a las letras, lo único que quería era las letras. Le importaba poco la revolución, le importaba poco la política, le importaba poco estar escribiendo a máquina en una legación en Francia. Entonces de ahí es donde se va a España, de la legación en Francia, pero ya no como diplomático. Y aunque pasó penurias, creo que no lamentó la pérdida de lo que realmente no era lo suyo.
Alfonso Reyes se quedó en Europa en una condición muy precaria y ya no en Francia porque ya estaba la guerra, entonces se va a España, que es neutral. Y Carlos Monsiváis rescata que en ese periodo de vacas flacas, él dice, y a mí me parece muy lógico, empezó la reconciliación de Alfonso Reyes con la Revolución Mexicana. Porque si no, no se explica a uno que alguien que haya estado en una legación del huertismo pasa a ser miembro del Servicio Exterior de la Revolución Mexicana. Muy pocos huertistas pudieron sobrevivir. Almazán es otro de los que sobreviven, pero son muy pocos. El que estuvo en el huertismo queda alejado de la vida pública, al menos desde la posición del gobierno. Reyes no, pero es que no estuvo realmente por voluntad propia. Y en esta exilio, pero no en el servicio exterior, porque ya no está allí, le escribe otra vez a Pedro Enríquez Ureña: no puedo menos de aplaudir esto también es buenísimo, desde un punto de vista superior y pensando en el mayor bien humano, esas intransigencias revolucionarias de nuestras tierras que arrojan a las calles con el cambio de gobierno, de régimen, en realidad no era un cambio de gobierno, era un cambio de régimen, a toda una generación de empleados. Estaba encantado de que los hubieran cesado, a todos, a él incluido. De los cesantes surgirán los redimidos. Bueno, él sería uno de esos redimidos, de los cesantes. En junio de 1920, tras el asesinato de Carranza en la Sierra de Puebla, Alfonso Reyes y la Revolución Mexicana se encuentran al otro lado del Atlántico y el hombre de letras se incorpora a la revolución. Rodolfo, su hermano mayor, que fue clave en el intento frustrado por llegar a la presidencia de don Bernardo Reyes, nunca se reconcilió con la Revolución Mexicana, nunca. Se fue a vivir a España, allí hizo su carrera, nada. Y don Alfonso sí, en cierto sentido, rompe con su hermano y se une a la revolución cuando la revolución ya terminó su parte de olor a pólvora. ¿Cómo me explico yo y trato de explicar, esta decisión de don Alfonso, que viene de la parte del porfiriato, que formalmente es parte de la administración huertista, que que su papá intentó acabar con Madero, y que Madero es ya el héroe de la revolución? Pueden estar los revolucionarios todos contra todos, pero nadie está contra Madero. Entonces, el apellido Reyes y Madero no se llevan muy bien, pero también aquí es interesante. La Revolución Mexicana se comportó de una manera muy generosa con los que no eran revolucionarios. No hubo gulags, no acabaron, en realidad acabó con muy pocos de los miembros del antiguo régimen. Algunos hacendados los fusilaron, pero realmente por imprudentes, diría yo, se pudieron haber ido. No les pasó lo que a los zaristas ni nada por el estilo. Entonces, la revolución, en una política muy inteligente y generosa, recupera a gentes como don Alfonso. Les son útiles, los necesita. ¿Y cómo vio don Alfonso a la revolución que su padre trató de matar en la cuna? Yo creo que uno de las mejores síntesis es México en una nuez. Ahí escrito está en 1930, durante el trayecto de México a Río de Janeiro. Y Alfonso Reyes nos da una síntesis de su visión sobre la raíz y razón de la Revolución Mexicana, que resulta muy positiva para la revolución y que justifica, digamos, éticamente, le da tranquilidad a Alfonso Reyes estar del lado de la revolución que su padre quiso eliminar. Según Reyes, el movimiento de 1910 se inició como un mero esfuerzo por expulsar a un hombre aferrado al mando. Acepta que era justo
quitar a Díaz. Bueno, su papá también lo quería quitar. Así que ese principio están de acuerdo todos. Dice, pero removidas violentamente las entrañas del pueblo, empezaron a dar de sí todos los ocultos y graves problemas que tenía escondidos. Justicia social y dignificación del trabajo, equitativa repartición del campo, o sea, apoya la reforma agraria, incorporación de la raza india a la vida civilizada. Bueno, es muy propio de la época, los indios no están civilizados, los otros sí. Y las felicidades del bienestar, o sea, todo el indigenismo de la revolución, defensa frente a los pueblos potentes, el nacionalismo de la Revolución Mexicana, que a veces nos han amenazado con su ciego ensanche natural. Y en ese mismo escrito explica un poco lo de su padre y lo del huertismo. Dice, el antiguo ejército no quería darse por vencido sin combatir. La oligarquía de los intereses y todas las fuerzas afines y conservadoras se resistieron. Huerta tomó el poder con un golpe de mano que le resultó contraproducente, y entonces a partir de 1920, ya sin Huerta, esa revolución busca todos los remedios de la esperanza política. Entonces, ahí está justificada la revolución, busca todos los remedios de la esperanza política, el socialismo obrero, el socialismo agrario, y sobre todo, dice, escuelas. Si la revolución se legitima, según Alfonso Reyes, es sobre todo por su obra educativa. Habla Alfonso Reyes de la gran cruzada por la enseñanza, y dice, será en la historia el mayor honor de México. Así resume Alfonso Reyes el entusiasmo revolucionario y la marginación que México sufrió por parte de las grandes potencias. Esto obligó al país a fijarse en sí mismo, sus posibilidades genuinas, y Alfonso Reyes concluye, hay de los que no han osado descubrirse a sí mismos, porque aún ignoran los dolores de este alumbramiento, pero sepan, dice la Escritura, que solo se han de salvar los que están dispuestos a arriesgarlo todo. Bueno, pues con esto ya queda bien clara la posición política de Alfonso, la ruptura con su hermano y el servir a la revolución. Ya Guillermo señaló lo que hizo Alfonso Reyes en Argentina y en Brasil, en la Argentina que parecía entonces ser el país más avanzado de América Latina, y en el Brasil de Getúlio Vargas, que se han comparado con el México de Cárdenas, distintos en muchos aspectos, pero profundamente similares en otros. El populismo de Vargas y el populismo cardenista tienen puntos en los cuales se centran, pero ya no lo voy a tratar, sino lo anterior, Reyes en España. España, todos sabemos, fue extraordinariamente importante para Reyes como escritor, pero no era importante España para el gobierno al que Alfonso Reyes representaba. Entonces, en 20 fue nombrado segundo secretario de la legación en Madrid, y en 22 quedó al frente de la legación como encargado de negocios hasta 1924. Desde estas fechas hasta 1939, Reyes sería parte del Servicio Exterior mexicano. En España, la situación le era difícil porque no había un reconocimiento del gobierno de Obregón, Estados Unidos lo impedía, y además la relación con España fue pésima, peor, bueno, sí podía haber sido peor, pero difícilmente. El gobierno español odiaba todo lo que hacía el gobierno mexicano, todo, no había una sola cosa que viera bien, y más o menos era recíproca la animadversión. Obregón se encargó de que los españoles se pusieran a barrer las calles en la Ciudad de México cuando la ocupó, y los humilló, a todos los obligó a barrer, y a los curas para Veracruz, y de Veracruz que Dios los ayudara literalmente a donde pudieran irse, a Cuba, a España, a Nueva Orleans, a donde fuera.
pero Obregón tenía la peor imagen en España y él tenía muy mala imagen de los españoles en México. Así que los años 20, Obregón y Calles son muy mal vistos por el gobierno español, y en México pues se recordaba a don Bernardo de Cólogan y Cólogan, el ministro que había pedido a Madero que renunciara. Eso no se lo perdonaban a los españoles. Entonces, el problema de las reclamaciones, todo eso debió de haber sido una atmósfera muy pesada para don Alfonso, pero supongo que lo rescató su gusto por la literatura. Ahora, hasta donde yo he visto, en más de un documento español de la época, no le dan a Alfonso Reyes ninguna mérito como hombre de letras. En la Cancillería, en el Ministerio, no Cancillería, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, hay varios documentos donde todos los representantes mexicanos son puestos como gentes de segunda, incluyendo a don Alfonso. Si él hace su vida fuera del círculo diplomático y ahí encuentra a sus pares en España, es a pesar de su posición como diplomático. Entonces, Reyes fue el representante de un gobierno que no se reconocería hasta después de los acuerdos de Bucareli, y no nombró ministro en México España, sino que el Marqués de los Arcos continuó como encargado de negocios después del reconocimiento, y la relación de México y Madrid no mejoró con la rebelión de la Huertista de 1923-24, pues el gobierno de Obregón sospechó que los españoles habían apoyado a los de la Huertistas. No hay una confirmación clara. Sí hubo algunos españoles que los apoyaron, pero no España en general. Y solo a mediados de 24 hubo una cierta normalización de las relaciones entre los dos países, cuando Madrid nombró como ministro al Marqués de Berna. Pero Plutarco Elías Calles y su anticlericalismo, bueno, hicieron que ese Marqués de Berna considerara que en México había hecho suyo ya el programa de Zapata y que en el país imperaba la democracia y el bolchevismo, dos cosas horribles. La democracia, desde luego, para el gobierno de Alfonso XIII, pues era una cosa muy desagradable, y el bolchevismo también. Entonces, Alfonso Reyes estuvo siempre a la defensiva. Dice que defender todos los días, según sus propias palabras, por ejemplo, los asuntos de la reforma agraria, que estaban afectando a muy buen número de españoles. De allí Reyes se va a Francia, y en esta especie de juego de azar que era lealtad a los personal, Reyes tomó una segunda decisión. La primera buena fue no aceptar ser secretario de Huerta, porque si no hubiera vuelto a México nunca, se hubiera reconciliado con su hermano Rodolfo y se hubiera quedado en España. Y la segunda es que cuando viene la rebelión de la Huertista, a Reyes lo invitan a unirse desde el exterior como parte de los diplomáticos mexicanos que se unen al huertismo. Y Reyes dice no. Pero esto es puro azar, porque tanto de la Huerta como Calles, en 23-24, pues eran dos troncos del mismo árbol. No había una diferencia ideológica entre ambos, y escoger uno o el otro era difícil. Pero en esto fue Juan Manuel Álvarez del Castillo quien le hizo la propuesta de cambiar de bando. Y Reyes no hizo caso, se quedó y fue muy bien recompensado. La prudencia de Reyes dio frutos, y tras la derrota de los de la Huertistas quedó más afianzado. Y entonces la vida de Reyes en la legación como ministro en Francia, ahí se desempeñó de 24 a 27 y dejó esto para que el puesto se lo dieron al ingeniero Pani, y es cuando él debe de dejar la Europa. Lo sintió mucho, no quería irse de Europa, estaba muy contento allí, estaba desarrollando lo que le importaba, su carrera literaria, y no estaba tan seguro de que irse a Buenos Aires le fuera bien. Y luego, ya lo hemos visto, irse a Río de Janeiro no le gustó nada.
No le gustó ni la casa. Dice, pero si es un desastre la casa de la representación de México en Río de Janeiro, pero no se podía quejar. Para nada. Porque el que había elegido esa casa era Pascual Ortiz Rubio, y Pascual Ortiz Rubio era el presidente. Entonces, decir algo sobre las condiciones en que se estaba en Río hubiera sido suicida. Así que se tuvo que quedar, aprovechó lo mejor que pudo, y ya lo vimos con lo de Guillermo. Cuando termina su carrera, es cuando realmente hace su nicho, y su nicho es es el Colegio de México. Aquí sí, yo creo ya se hizo compatible, ya no tenía que andar defendiendo al gobierno de los ataques por ser anticristero, ni reformas agrarias, ni nada, sino aquí en un ambiente más recogido. El Colegio de México de entonces era, si México en una nuez, pues entonces habría que escribir el Colegio de México en una pingüica, porque era muy chiquito, y aquí él y don Daniel pues hicieron realmente lo que quisieron. Y voy a concluir leyendo lo que dice don Alfonso sobre el contraste entre el hombre de letras y el diplomático. Y dice que son muy distintos, y ya sabemos por dónde andaba él. Dice, el literato se ensaya en decir, en precisar, y el diplomático debe hacer lo contrario, esfumar, eludir, porque precisar es comprometer, no comprometerse a sí mismo, sino lo que es peor, a su país. Precisar es poner el dedo en la llaga, es pues lastimar, herir la cuerda sensible, y en efecto conozco algún caso en que la literatura o hábito de expresiones precisas le ha jugado una mala pasada a algún diplomático. Estas dos operaciones de estilo son, pues, pudiera decirse a la ligera, directamente contrarias, y solo se parecen en la síntesis hegeliana, como si esfumar o eludir cuando hace falta no fueran también fenómenos del estilo literario. ¿Puede darse esa síntesis? Evidentemente, el literato con experiencia novelística o teatral sabe hacer hablar a una portera. El literato con experiencia diplomática también sabe y puede encontrar el estilo diplomático de sus expresiones. La portera aquí puede ser el gobierno mexicano, sí, puede hacer hablar muy bien a Calles o a Cárdenas o a quien sea. Es mejor que en todos casos, el hombre diplomático no tenga cualidad de expresarse bien. Luego, si el hombre diplomático está doblado en un escritor, mejor que mejor. Este fue su propio retrato como hombre de letras en la política exterior del México de la Revolución. Gracias.